Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de esta novelita, creo que es el número 7. Luego os diré cómo se llama Magni, demonios y otras mierdas. Bueno, hoy vuelvo a estar tumbado, estoy postrado. No me ha pasado nada, que estoy cansado. Así que vamos a empezar a leer. Esta es larguita, así que vamos a empezar ya con este capítulo, si lo encuentro. Mira, empezamos. Se habían citado en un bar cercano a la casa de Lucio. Habían tomado un café cada uno, lo que no les llevó más que unos minutos. Lo suficientes, sin embargo, como para que abandonaran el local entre miradas de desaprobación, sonrisas aliviadas y gestos de abanicar el aire ante las narices. Ahora estaban sentados en un mullido sofá estrecho, los dos muy juntos, ambos frente a Lucio, que los contemplaba cruzado de piernas sentado en el suelo, cubierto con una toalla corta y limpiando el cristal de sus anteojos. Y bien, Nacho llegará tarde, tiene un edificio encantado por desencantar, pero podemos emborracharnos y esperarle o comenzar a hablar del asunto. Desde luego es una sorpresa ver que volvéis a trabajar juntos. Aquellos que tenía frente a él se miraron y uno de ellos casi sonríe. Pensé que estabais fuera del negocio. Hace tiempo que no sé nada de vosotros. Lo último que recuerdo, Félix, es que ahora trabajabas como taxista. ¿Continúas con eso? ¿Qué tal te prueba? Este era el taxista de antes. No está mal, los horarios son una mierda y los clientes no dejan propina. Aunque ya sabes, por mucho que trate de disimularlo, con perfumes, siempre el mismo problema que me persigue, el olorcillo. No te preocupes, Félix, intervino Magnífico. Yo no lo recordaba y en unos minutos he vuelto a acostumbrarme. Si Félix Tau se ganaba ahora la vida como taxista y ocasional chivato de la policía, Magnífico Gutiérrez llevaba perdido unos años, sin que nadie en absoluto supiera nada de él, y sin que apenas nadie notara su ausencia. Había sido, digamos, un detective de lo paranormal, sin placa ni papeleo legal, pero con las martingalas que definen estéticamente el oficio. Un despacho sucio, lleno de legajos mohosos, una secretaria de pechos prominentes a punto de cumplir por tercera vez los 43, la gabardina moteada de manchurrones de incierta procedencia, traje y corbata negros, camisa blanca y una vida tan licenciosa como sus 50 sufridos años le permitían, algo repugnante, aunque tiernamente desdichada, en lo que a sus hábitos amatorios se refería. Queda fuera de lugar el dudar de que fuera bueno en su oficio. Lo era, o lo había sido, y de los mejores. Capaz de vender el alma de su abuela. Poseía documentos que acreditaban que podía hacerlo, por un buen soplo o quebrar un par de huesos sin inmutarse para arrancar una confesión. Si Lucio los había llamado era porque eran buenos. Tal vez los únicos con las capacidades adecuadas que quedaban por la ciudad. No eran tiempos agradables. Adivinos, magos y demás caterva de visionarios, casi todos ellos carne de manicomio, habían sido sistemáticamente borrados del mapa durante los últimos 2 años. Ya se sabe, un accidente por aquí, una desaparición misteriosa por allá, alguien que deja la ciudad sin decir dónde se muda. Si ellos seguían vivos era porque estaban preparados, eran expertos, inteligentes y no se fiaban ni de su puta madre. Los cojonudos hombres de Harrelson, sacando conejos de la chistera. Magnífico, durante 3 años no he sabido nada de ti, hasta hace un par de meses que te encontré y me metiste por la cara en un buen fregado. No sé qué has estado haciendo después de aquella misión en Córcega, nunca te lo he preguntado. Tampoco es que haya tenido la oportunidad de hacerlo y no creo que lo haga. Pero no creas que voy a fiarme de ti solo porque pongas cara de no haber roto nunca un plato y finjas que no te molesta el hedor que despido. Félix giró la cara para mirar a Magnífico directamente. A ver si vocalizó. Se encarnaron sus mejillas. Tenía los ojos irritados, acuosos y sucios. La misión en Córcega. La misión en Córcega había tenido lugar cerca de 3 años atrás. Un conocido, un camarada de lo sobrenatural, estaba investigando unas ruinas que tiempo atrás habían sido el escenario de una sangrienta batalla. A priori, investigación sin más complicaciones, sencilla y sin una esperanza de contactos no habituales demasiado espléndida. Debió descubrir algo extraordinario, pues llamó a sus 2 compañeros asustado, nervioso, incluso se diría que presa del pánico. Cuenta la leyenda del lugar, y es cierto que esta forma de comenzar la historia es de lo más manido, aunque no deja de tener su encanto, que los guerreros que participaron en la referida batalla se habían asesinado unos a otros sin piedad, de la manera más cruel e inhumana que pudieron, sobrepasando con mucho la crueldad de hechos pasados y aún futuros.
y que los supervivientes, cada uno por una de las hordas, se despellejaron a los caídos y no dejaron de alimentarse de la carne de sus propios compañeros durante semanas enteras, hasta que no quedó ni el tuétano por sorber. Después se suicidaron arrojándose por un acantilado cercano, no sin antes haber devorado sus propios ojos, testigos mudos de la besania cometida. Si la leyenda es, o no cierta, poca cosa puede decirse. A algunos se le hace más verosímil el hecho de que solo se narre a unos pocos forasteros, siempre tras ganarse la plena confianza del nativo. Psicología del secreto. Las primeras excavaciones que trataron de confirmar la vieja historia fueron prospecciones de 40 años atrás, no veas, 40 años atrás, miran hacia allá, que hallaron miles de huesos esparcidos a unos metros de profundidad por todo el lugar. Casi todos aquellos huesos estaban roídos, y aunque el tiempo transcurrido no dejara averiguar si las marcas eran de dientes humanos o de bestia, lo cierto es que muy cerca unas extrañas rocas parecían indicar algún rito funerario. Estaban colocadas de una manera sumamente extraña y dotadas de tan bizarra estructura que, aunque enterradas, revelaban un equilibrio casi imposible, según consta de las anotaciones del jefe de arqueólogos de la excavación. Eso faltaría fuera el jefe de arqueólogos de la Universidad de Miskatonic. Solo este dato permite darse cuenta de la excepcionalidad de las investigaciones de campo que allí tuvieron lugar, aunque no está de más hacerse eco de la polvareda de discusiones que provocó por aquel entonces la datación de la antigüedad de las rocas mediante la prueba del carbono 14, que arrojaba resultados geológicamente imposibles una y otra vez. Aquellas reliquias se perdieron, aunque por extraño que ello pueda parecer, este extravío no provocó la más breve protesta ni pesquisas por parte del mundo científico. Y ahora hay aquí pues una historieta, pues debe ser la leyenda esta, ¿eh? La batalla del lugar cercano al monolito de Psihi. Bueno, aquí hay un montón de nombres que realmente están escritos al tuntún, cada uno, si alguna vez se lo lee, que lo pronuncie como le salga de las pelotas. Entonces lo que los hombres, miles de años después, llamaron islas, no era tal, no estaba rodeada de agua, y solo, ya isla, no era tal, no estaba rodeada de agua, que igual sería más correcto decir no estaba rodeada por agua, y solo por el sur, de agua, porque si no el 2 por ahí, no estaba rodeada de agua, y solo por el sur era posible el acceso desde el mar. Psihi era un lugar mágico, lo más parecido a algo sagrado para las criaturas que entonces poblaban aquel extraordinario paraje. Por milenios que se pierden en memorias olvidadas y convertidas en polvo, hace ya demasiadas eras, una raza terrible, los Psiguon, dicen que la misma raza, aunque envejecida y debilitada de los primeros caídos, y sus esbirros, los Khainsen, o sea, que suena a Kai Hansen, descendientes de aquellos un día orgullosos Gamre, los Gamma Ray, qué payasada escribía, descendientes de aquellos un día orgullosos Gambri, dominaban la región con leyes de hierro, despiadadas y sedientas de tributos cobrados en sangre. Cabroncetes, ¿eh? Desde la ciudad imperial de Pso-Won-Sifum imponían su voluntad, siempre arbitraria y penosa, sobre las legiones de pueblos esclavos y sometidos. Fue durante el último tramo de vida de aquella terrible edad del miedo, que rendía tributo a deidades infernales, criaturas de las sombras, cuando aquella raza de supremo terror desapareció un buen día sin dejar más rastro que una sensación de ahogo en el aire, y el estupor profundo de todos los que, no habiendo conocido otra cosa que aquel desaforado mundo de disparate y perversión, no pudieron articular palabra, o lo que fuera que aquellas razas perdidas articulasen, y cayeron fulminados como por efecto de una terrible e invisible mano segadora, alimentando con sus despojos una tierra que ya de por sí era la más fértil de todas aquellas que la vista de los Endrún de 100 ojos voladores pudiera abarcar. Pero cuando un gran terror desaparece, lo hace para que el vacío que hierve en su ausencia no los hace sino otro terror de igual medida. Y esa es su tarjeta, tanto de despedida como de presentación, queriendo decir con ello que lo que parece haber desaparecido tan solo ha cambiado de forma, y sonríe tras el corrido velo como sonríe el cazador que espera que las trampas que acaba de disponer con cuidado apresen pronto a la presa que ansíe. Los primeros en darse cuenta de que algo impensable sucedía fueron los esclavos de la ciudad imperial y los prisioneros de las mazmorras de la torre de Atkun, construcción más elevada que cualquiera de las que hayan jamás hollado los bípedos que heredarían la tierra, construida justo en el centro de la ciudad, como un símbolo inequívoco del poder de los Psiguon sobre el resto de las razas del viejo mundo. Cuando las primeras luces del alba lamieron con el furor que por entonces acostumbraban las almenas de la torre, y los cuerpos de los prisioneros se disponían resignados a soportar otra jornada de vejaciones y tortura,
el más absoluto silencio se había apoderado ya de los pasillos y estancias de la prisión, de sus túneles y pasadizos, de almenas y patios y hasta del último rincón de la ominosa construcción. El miedo se apoderó hasta del más arriesgado y sufrido de los corazones. Todos aguardaron en silencio durante horas, hasta que al caer la tarde un murmullo incierto comenzó a extenderse como la pólvora de cerda. De cerda en cerda, de celda en celda. ¿Dónde están? ¿Qué sucede? ¿Qué nueva maldad se estará fraguando en el corazón de nuestros verdugos? Y en los campos, en los enormes latifundios preñados de esclavos y sirvientes, se repetían las mismas preguntas, tal vez cambiando verdugos por amos, pero con la conciencia clara de que por aquel entonces no eran palabras de muy distinto significado. Pasaron los días y las primeras semanas, y poco a poco, como a rey... Espera un momento. ¿Sigue esto aquí? Sí. Sigo aquí. Bien. Es que hay que comprobarlo. A ver al tiempo, si el tiempo funciona, joder. Sí. Pasaron los días y las primeras semanas, y poco a poco, como a regañadientes por lo inesperado e insólito del suceso, el estupor y la desconfianza fueron dejando paso a las primeras alegrías, confidencias y esperanzas que a su vez dejaron la puerta abierta a la algarabía, al jolgorio, la dicha de ser libres y dueños de su destino. Y esto dejó también abierta la posibilidad de que alguien, tal vez el más osado, o el mejor, o el más aprovechado, o el más fuerte, llenara el vacío de poder que parecía pedir a gritos una nueva mano rectora y un nuevo puño director. Los clanes no tardaron en reunirse. Primero reclamaron lo que parecía obvio, un mínimo de orden, unas reglas de juego claras y unas instrucciones precisas para la convivencia de los que habían sido esclavos y ahora eran señores de cuanto estaba al alcance de su vista. Pero esto no tardó en revelarse como insuficiente. Los primeros conflictos afloraron con las primeras cosechas, en cuanto comenzó a haber algo valioso que repartir. Y la cizaña no se sembró únicamente en los campos. Hostias. El cornezuelo es un psicotrópico que cuando crece la cizaña no tiene tóxicos. Lo digo por si alguien sabe lo que hago de la Clavices purpurea, que es a partir de ahí se sintetiza el LSD. Lo digo porque no, la cizaña, aparte de la cizaña es la gresca, la pelea, pero también es la planta esta. Es que me ha venido a la cabeza, no sé, estaría pensando en el LSD. Y la cizaña no se sembró únicamente en los campos. Los que fueran esclavos en la corte de guerreros que dominaba aquel extraño mundo vieron muy natural hacer acopio de las riquezas, de las joyas y del oro, de los fastuosos vestidos y las brillantes armaduras. Los que habían sido herreros se dotaron del derecho a reunir bajo su tutela las armas del imperio, todas sus lanzas alargadas y flexibles, las afiladas espadas, los resistentes carros de combate. Los artistas creyeron que debían guardar y proteger el enorme tesoro de poesías, obras de teatro, pinturas y arquitectura, hasta el punto de promulgar, como si de las artes se sintieran los amos, la prohibición de enseñar a leer y escribir a todo aquel que no resultase grato a su gusto. Y así se multiplicaba el egoísmo por gremios y por razas, o por tribus, barrios y en las mismas casas, que era tal la confusión que no se sabía ya a quién llamar amigo y a quién no. Así las cosas, pocas oportunidades tenía el nuevo mundo que se abría ante sus ojos de ser tan fuerte y duradero como el anterior. Duradero. Pero de entre todas las criaturas que fueran esclavos de los Psiwon, una sola raza, la de los hombres, fue la que dispuso de todo su poder, la que reunió como uno solo todos sus elementos, cosa que hasta entonces, por haber sido temidos incluso por sus propios amos, habían tenido expresamente prohibida, para hacerse con el dominio de la herencia tan vasta como inesperadamente recibida. Su instinto no tardó en alertarlos de que no podían dejar que la situación se desarrollara sin una mano firme y una voluntad de hierro. Fueron los primeros en entender que aquel mecanismo que antes funcionaba con una precisión envidiable comenzaba a descomponerse a una velocidad escandalosa. No llegaban las provisiones, escaseaban los alimentos, las prendas de vestir, los instrumentos de metal. Las otrora cuidadas vías de comunicación eran ahora pasto de la salvaje y atrevida vegetación. Algunos edificios amenazaban ruina. El fuego había acabado con varias aldeas antes que alguien pidiera ayuda a alguien capaz de proporcionársela. Los campos no los trabajaba ya nadie, y los que lo hacían, recelosos de los anteriores castigos, no compartían ni negociaban el fruto de su esfuerzo. Incluso en las prisiones quedaron algunos, no ladrones ni asesinos peligrosos, sino inocentes que fueron encarcelados por puro arbitrio, encerrados, muriendo de inanición, sin que nadie pensara jamás en liberarlos. Los hombres habían sido esclavos, pero sabían que tenían una oportunidad única de quedarse con todo, de imponer una nueva ley.
esta vez la suya. Y no eran tan inocentes ni confiados como para pensar que el nuevo orden se impondría por las buenas, sin cruenta lucha. Batallaron, se enfrentaron a todos, se aliaron con quien les convino, fueron crueles, se arriesgaron, fueron intrépidos, guerrearon y tuvieron que ser malvados, y en ocasiones les convino ser magnánimos y también entre ellos tuvieron sus escaramuzas y desconfiaron los unos de los otros. Pero en poco tiempo, tal vez unos meses o unos pocos años, lo consiguieron. Llegaron a imponerse sobre todos, bestias, monstruos, criaturas maravillosas y demonios. Y un hombre fue rey. Y si hubo un reinado más corto, no queda memoria. Y si una dinastía no llegó jamás a prosperar, fuera de los hombres, porque el vacío de terror que con más terror saciaron los atraía a todos por igual. Y no quería ninguno tener más rey que él mismo, ni obedecer más voz que la suya, ni servir a nadie más que a su propia conciencia, cosa extraña a esta, la conciencia, a las otras razas de aquel tiempo, que la desconocían y a la que no daban más importancia que al canto del gallo cuando amanece. Y los hombres se agruparon en hordas y decidieron, presos de la locura, darse muerte hasta que solo uno de ellos quedara que pudiera ser rey y mandar. Y aquellos que osaron darse batalla se apostaron en los acantilados del suave rumor, a la sombra del grotesco monolito de Psijí, de extraños grabados. Unos pocos centenares, tal vez ni eso, unas pocas decenas de aguerridos se aprestaron a dar muerte a sus semejantes, se estrangularon, laceraron sus carnes, se machacaron los sesos, dislocaron sus huesos, se desmembraron los unos a los otros sin tregua, hasta el último aliento, poseídos por tal fiebre y ansia de poder como el mundo no había conocido desde los días en que los primeros caídos dieron forma a nuestro mundo esférico, dejando exhausto el poder de cientos de estrellas. Qué bonito, ¿eh? 2 sobrevivieron a la carnicería. 2 que hasta entonces habían sido buenos y justos y amados por su pueblo, descubrieron sin aliento que no quedaban más almas enlazadas a su cuerpo que las propias. Y presintiendo arrepentidos ante la misión de la masacre, la terrible cicatriz que aquellos hechos luctuosos dejarían sobre la amada tierra de sus antepasados, decidieron no dejar ni rastro de lo que allí había sucedido. Reunieron los cadáveres, la mayoría de ellos en un estado absolutamente lamentable de contemplar, y devoraron los cuerpos de sus antiguos compañeros uno a uno, sin apenas respirar, hazaña que les llevó 2 semanas enteras, sin dormir, solo batiendo la mandíbula y tragando, presos de la vergüenza por las fechorías cometidas. Cuando acabaron, sin apenas poder moverse y casi ahogados en un mar de vómito que se arrancaron en uno... Cuando acabaron, sin apenas poder moverse y casi ahogados en un mar de vómito, se arrancaron el uno al otro los ojos, últimos testigos mudos de la batalla, y también los devoraron. Se arrojaron al mar ciegos, exhaustos y presos de la locura. Cuando el resto de habitantes de la desgraciada comarca supieron qué había sucedido, un rumor sordo e insistente viajó en todas direcciones, y no se detuvo hasta que el más ínfimo e independiente se dio por enterado. Aquello era intolerable. Acababan de librarse del ancestral yugo de los Psiwon y la sangre había teñido ya la tierra en una forma como jamás la más truculenta de las imaginaciones hubiera ideado. La primera libertad trajo consigo un hondo terror. La esperanza en el porvenir desembozó en desmedida voluntad de poder. El futuro nacía preñado de sombras agoreras. Y no es que la raza de los hombres poseyera una desmedida e inusual inclinación a estos actos malvados. No eran precisamente ángeles las criaturas que poblaban la extensa y fértil Psijí. Al este, hordas de enormes bestias pasaban los meses que no trabajaban las minas de sus amos, arrasando los pastos de criaturas más débiles. La magia no se utilizaba precisamente en beneficio de todos, y las escaramuzas mágicas acostumbraban a presentar un saldo de fallecidos considerable. Los guerreros esclavos de los Psiwon campaban a sus anchas, convertidos en vengativos y salvajes caballeros andantes, sin respeto ni lealtad alguna que no fuera el miedo por la vida propia. No era tierra de ángeles, pero jamás habían visto algo parecido ni remotamente. Esa querencia por el poder era algo nuevo, inesperado, inaudito. Ni tan siquiera los Psiwon, que habían conocido jamás, y si lo habían hecho, ni tan siquiera los Psiwon la habían conocido jamás, y si lo habían hecho, le habían olvidado hacía innumerables generaciones. Y es que la raza de los hombres debía perecer. Como un canto, una nueva música para la que nadie tenía los oídos sordos se extendió Como un canto, una nueva música para la que nadie tenía los oídos sordos se extendió una única y obsesiva idea: matar a los hombres, a los que quedaran.
Obviamente fueron los machos y hembras más fuertes los que se rindieron al instinto de poder que los obnubiló a todos hasta el punto de matar y morir, por lo que el resto, los que no acudieron a la batalla, y hay que decir que humanos había bien pocos entonces, tal vez un millar de ellos, eran los más débiles, enfermos, ancianos y niños. No quedó ni uno. Con la misma fuerza que el delirio de dominio arrebató el corazón de los hombres, fue el miedo a la humanidad que bueno, es que es una palabra que ha salido aquí, muy rara. No, acabañaban, toma ya. Con la misma esto está mal. Con la misma fuerza que el delirio de dominio arrebató el corazón de los hombres, fue el miedo a la humanidad que acababan de conocer lo que llevó al resto de criaturas a levantarse en armas y atacar con fuerza los campamentos humanos. Fue un baño de sangre, sin apenas resistencia. También los hombres sabían de la tragedia frente a las costas del suave rumor y de alguna manera se sentían tan culpables como los que allá combatieron. Nadie levantó ni siquiera un brazo para protegerse. No fue necesario perseguir a los hombres, pues no trataron de esconderse, ni perseguirlos, pues no trataron de huir. Bastaba golpearlos con fuerza, en la cabeza, a niños, ancianos y enfermos, sin contemplaciones, sin reparos ni inútiles pérdidas de tiempo. En menos de un día la humanidad perdió su primera oportunidad de gobernar la naturaleza y el mundo entero. Tendría más, pues aquellos que la exterminaron una primera vez tampoco sobrevivieron al vacío de poder dejado por los Psi-Won. A la locura la llevó su tiempo, pero se hizo finalmente la dueña de aquel antiguo imperio y nada sobrevivió a su danza macabra y estéril. Anegó, bajo un hechizo de brutal codicia, los espíritus de las razas que habitaban la olvidada tierra, y lo que les pasara a los hombres acabó por sucederles a todos, menos a los más brutos, a los que se llamará, cuando los hombres vuelvan a reclamar su trono, animales, insectos y plantas, y que eran entonces razas con tantos derechos y abolengos como la humana propia. Los Psi-Won portaron la luz a su manera por un tiempo, uno muy largo. Los hombres trataron de recoger sus despojos, pero cegados por su belleza, cometieron los actos más deleznables. El resto no pudo evitar el seguir a los hombres, pero de ellos, tal vez por su inicial cobardía y falta de arrojo, jamás volverá a saberse, y si alguno de ellos sobreviviera a las eras venideras, solo sería para arrastrarse entre las sombras de hinojos, entre la inmundicia, sembrando un pavor a lo desconocido tan antiguo y misterioso como su propio origen. Oh yeah. Durante la investigación, el camarada de Magnífico y Félix desapareció sin, como se dice, dejar ni rastro. O sí que lo dejó, pero del todo imposible de seguir. En el piso de la cama de la habitación en que se alojaba, en un hotel de mala muerte con vistas a una zona de ocio nocturno y puterío, Bermúdez Orlando, como se apellidaba el desaparecido, había grabado con un objeto cortante una serie de símbolos protectores, encantamientos muy antiguos y supuestamente muy poderosos, en los que los investigadores jamás habrían confiado, por considerarlos ridículos, a menos de verse expuestos a una situación de nervios y tensión desesperada. Eran signos de protección contra seres malignos. El hecho de que solo una situación desesperada llevara a investigadores expertos a utilizarlos no es porque tuvieran por norma no creer explicaciones que envolvían a ese tipo de seres, que si las creían, sino la conciencia clara y la experiencia de que contra ellos los simbolitos grabados a cuchillo sobre el parqué no constituyen protección alguna. No había sangre, ni más signos de violencia que los que el desaparecido dejara en el suelo. Nadie con su nombre, Ciriaco, habría salido de la isla. Félix fue el primero en entrar en la habitación del hotel. Era pequeña, nada más que un armario, un par de sillas, la cama y el cuarto de baño. Todo perfecto orden e impoluto. Nada había que hubiera podido alertar a alguien con las capacidades normales. Pero para él, un sensible extraordinario, la sensación ciega de terror, la claustrofobia confusa y la angustia sin objetos se enseñoreaban del cuarto. Magnífico se retrasó en el austero hall con unas turistas francesas. Él era un hombre, y qué coño, tenía que intentarlo. La reunión podía esperar. Calabazas. Obviamente no es que fuera el prototipo del Lugón al uso y su habitual desparpajo y valor frente al sexo femenino se dejaba interpretar con facilidad como baboso desesperado por mojar. Y tal vez, lo fuera. El caso es que cuando llegó a la habitación, la 111, habitación 111, encontró a Félix, presa de un ataque de histeria, pálido, con los ojos a punto de salir de sus órbitas, sudoroso, de rodillas sobre los símbolos protectores, los puños cerrados jalando sus cabellos, nudillos blancos, temblando, oliendo, por cierto,
de una forma curiosa. Apestaba. Y del colega que se les había adelantado, nada, ni la más mínima pista. Evaporado, como si tras entrar en la isla y pasar unos días en el hotel lo hubiera devorado un cocodrilo, que en Córcega, además, no los hay más lugares que en el zoo. Tras aquello regresaron en primer vuelo a Barcelona, fingiendo ser un médico y su paciente para conseguir que dejaran embarcar a Félix, que continuaba presa del ataque nervioso y nerviosismo, y pasó casi todo el viaje encerrado en el lavabo del avión, ante las quejas por su olor proferidas por el resto de pasajeros. A su regreso, Félix ingresó en un hospital psiquiátrico, con curanderos auténticos y psicólogos farsantes, como en todas las instituciones para problemas mentales alrededor del mundo. Seguimos. Si de sus cuidadores hubiera dependido, no hubiera vuelto a la vida civil en mucho tiempo, o nunca. Las cosas que explicaba. Entre ataques de auténtico delirio, aullaba los 4 puntos cardinales, desaforadas expresiones en una lengua que ninguno de los profesionales del centro pudo identificar, y que convinieron que era pura fantasmagoría. En sus momentos de lucidez y calma, que también los hubo, ventajas de la farmacología, la cosa no mejoraba precisamente. Explicaba con una pasmosa serenidad que en realidad estaba poseído por un demonio más antiguo que la huella del tiempo sobre el mundo, un demonio con planes grotescos respecto al mundo, respecto al futuro de la humanidad, sediento de sangre de los inocentes y que parecía muy cabreado. Sin embargo, y a pesar de semejante cuadro clínico, que no se transcribe aquí específicamente por una cuestión de derecho de autor tan estúpida como respetable, 3 meses después de su ingreso estaba ya de patitas en la calle, sin esperarlo y sin haber hecho progreso alguno desde su llegada, con una alta médica que decía aceptablemente cuerdo, signifique eso lo que signifique. Félix estaba seguro de que tenía que ver con su recién estrenado mal olor el que lo echaran tan pronto de tan soberana academia. Aunque nadie se acercó a la institución a esperar a que saliera, sea por el secreto con el que fue concedida la alta, sea porque realmente a nadie le interesaba lo suficiente como para salir a la calle a recibir a un desahuciado social a 3 grados bajo cero. Durante los meses escasos de reclusión, solo Ignacio y Lucio se pasaron a verlo en un par de ocasiones. De hecho, y a pesar de su brevedad, de esas visitas sacaron valiosas conclusiones. A. El riesgo de su ocupación como investigadores de las sombras. Bueno, lo dejamos aquí. ¡Hola, Nuca! ¿Qué pasa? Calla.